Un placer saludarles. Espero que estén muy bien, porque siempre estamos en los corazones de Jesús y de María. Disculpen que le estoy acomodando la imagen. Les habla el Padre Inocencio Llamas. Estamos en este momento para tocar un tema relativamente corto. Tiene que ver con las instrucciones que ha dado ahora el día 17 de mayo el Vaticano, digamos, a través de una de las congregaciones, que es la de la fe, sobre la actitud que hay que tomar con respecto a la aprobación o no de los fenómenos sobrenaturales, de las apariciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros demos una explicación sencilla, porque son varias páginas que escribe el documento, ¿verdad? Y entonces vamos a explicar brevemente lo que nos quiere indicar la Santa Sede. Primero hacemos una breve oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, primer punto sumamente importante, muy sencillo, muy claro y conocido por la inmensa mayoría de los creyentes, pero siempre hay alguno que de pronto no lo comprende, no lo ha escuchado y es importante. El Dios siempre, por medio de su Espíritu, que es Dios también, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ilumina a los creyentes, mora en nosotros. Evidentemente, el Espíritu de Dios siempre actúa, siempre estará con nosotros, dijo Jesús. Hasta ahí está claro. Ahora, nuestra fe no está basada en revelaciones privadas, ni en milagros, ni en apariciones. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, o sea, en la Sagrada Escritura y luego en la tradición de la Iglesia, que es la interpretación de esa Sagrada Escritura también a través del magisterio de la Iglesia. Pero todo está basado en la Biblia, ¿verdad? Eso a lo largo de todo el tiempo, en nuestra fe. No, no creemos algo porque es bonito, porque nos gusta, porque él nos cayó bien, porque le dijo a alguien. No, no, es lo que Dios ha revelado. Por eso no lo puede cambiar nunca la iglesia. A veces uno se mete en estas conferencias que hay, no solo conferencias, sino también las redes, y dicen unos disparates, algunos de ellos terribles y tremendos. Hay cosas que la iglesia no va a cambiar nunca, no puede cambiarla. Pues sería otra iglesia, ya no sería seguir a Jesucristo. Bien, la revelación solemne terminó con el último apóstol vivo que fue San Juan, o sea, fue con Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, Él nos revela la verdad completa, Él nos deja a los apóstoles, ¿verdad? Con ese depósito de la fe, movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles pues revelan, reconocen, manifiestan, etcétera, las verdades de nuestra fe. Luego los teólogos lo van estudiando, aprendiendo, interpretando, pero sin salirse del magisterio de la iglesia. Si se salen, estarían fuera de la iglesia. Entonces, para nuestra fe, para creer, para salvarnos, se necesita, entre otras cosas, creer en la revelación hecha por Jesucristo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? También, Jesucristo, y luego con el último apóstol, cuando muere San Juan Evangelista, que escribió el cuarto evangelio, se terminaron todas las revelaciones solemnes.
Solo esa es la revelación que nos obliga a creer la Iglesia. Las demás revelaciones, que pueden ser auténticas o no, pero digamos aún las auténticas, no son una obligación para nosotros los creyentes. Seríamos temerarios si nosotros no aceptamos lo que el cielo acepta, ¿no? Y sería también una necedad, pero no son necesarias para nuestra salvación. Me lo explico ahora con una manera más concreta. Vamos a ver, las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, aprobadas por la Iglesia, pero no son necesarias para salvarnos. Y si una persona no quiere creer en Fátima, no está faltando a ninguna revelación de Dios. No está pecando por eso, porque son revelaciones privadas. Podemos hablar también de la Virgen de Guadalupe, ¿m? O podemos también creer o no en un milagro que hizo Dios a través de determinado eh, creyente que va a ser beatificado o canonizado, o las apariciones de la Virgen en Lourdes, que son aprobadas por la Iglesia. Pero recuerden, esas apariciones no son obligatorias, no están en el credo. No estoy diciendo que las rechacemos, no, 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 no. Estoy explicando para que nosotros entendamos claramente esto y no nos hagamos tampoco problemas grandes por cosas pequeñas. Si la Iglesia lo ha pensado siempre así, lo ha dicho así, en el nombre de Jesús, así es. Ahora, hay muchas revelaciones a lo largo de la historia, después de que murió el último apóstol, ¿verdad? San Juan, que han tenido una incidencia sumamente grande. O sea, revelaciones realmente privadas que luego han dado espacio a la devoción. Incluso, vamos a poner algún ejemplo, el Corpus Christi, que vamos a celebrar pronto, surge por una revelación dada a una santa, ¿verdad? Y la iglesia la tomó como una revelación e instituyó la festividad del Corpus Christi. Santa Margarita María de Alacoque tuvo la revelación de Jesús. He aquí el que tanto ha amado a los hombres, mostrándole el corazón, ¿verdad? Y de ellos recibe en vano negligencia, olvido y menosprecio. Y se instituye los 7 primeros viernes de cada mes. Eh, Santa María Faustina Kowalska, siglo pasado, se le aparece Jesús de la Misericordia y se instituye la coronilla de la Divina Misericordia, la novena también de la Misericordia y el Día de la Misericordia, el domingo después de Pascua. Son revelaciones privadas. Ahora miren lo importante que son las revelaciones privadas cuando son auténticas, aunque no sean obligantes y no sean necesarias. Ha cambiado a lo largo del tiempo la disciplina con respecto a cómo hacer cuando hay una revelación privada o un aparente milagro, una hostia que sangra, una imagen que llora, etcétera. Varias veces los papas han cambiado esto. El último decreto entonces acaba de ocurrir ahora el día 17 de mayo de este año 2024. El de el Papa San Pablo VI, que se había dicho años antes, no se reveló hasta 1978, creo. Prácticamente lo usó el Vaticano sin publicarlo de una manera muy extensa. Y antes había, cuando estudian una aparición, 3 posibilidades. Primero, a quien le tocaba estudiar esto era al obispo de la diócesis, pero siempre el Vaticano, digamos, el Papa, digamos también el dicasterio, ¿verdad?, de la fe, que está compuesto por un cardenal y varios, un equipo, pues tienen
también una palabra que decir. Entonces, muchas veces esto no se decía en voz alta. Los obispos mandaban su opinión a este dicasterio. A veces el dicasterio le pedía información sobre algunas apariciones. Esto siempre ha existido de una manera velada. Esto es importante. Pero sin embargo había obispos que como tenían la autoridad, el obispo decidía si esta aparición fue auténtica o no. El obispo de Los Teques en Venezuela, Monseñor Pío Bello, él mm, pues aprobó, pero eso sí, después de un estudio y cualquier cantidad de testigos, y él mismo usó centenares de horas de tiempo para estudiarlo, que las apariciones que hubo en Venezuela fueron auténticas. Y él no reveló que la vidente María Esperanza era, sino que apareció la Virgen, ¿verdad? Y eso fue el obispo el que lo decidió. Ahora, ¿qué era el segundo punto? Había tres definiciones, mejor dicho, tres conclusiones, perdónenme, quiten la palabra definición. Una era, se lo voy a decir en español, porque era, consta que esto es una aparición auténtica. Dice constat en latín, constat, ¿verdad? Consta, vamos a suponer, el obispo decía, después del estudio, después de los testimonios, después de ver todo el análisis, etcétera, consta de que estas apariciones son auténticas. Y es el sello que ponía la iglesia para que nosotros los creyentes pues caminemos sobre roca firme. O también había esta otra, consta que no son auténticas. Era la segunda posibilidad. Entonces, si un obispo decía, no son auténticas, por esto, por esto, por esto, por lo otro, pues tenemos que obedecer al obispo. Y había otra tercera posición. Todavía no consta que sean auténticas y tampoco consta que no lo sean. No consta todavía que sean, hay que seguir estudiando. Esto es importante. Serán las tres definiciones nada más. Consta, repito, consta que son auténticas, consta que no son auténticas o todavía no consta si son o no son auténticas. Se lo digo en una traducción española más clara que las mismas palabras latinas. También en este documento nos dieron las palabras latinas, pues trataremos de explicarlas un poquito. ¿Cuál es el cambio que ha habido sobre esto? Ha habido cambio primero porque, mire, a lo largo de la historia se han dado también algunos errores. A veces algunas apariciones las han, o algunos fenómenos de esta índole, los han aprobado a la carrera sin haberlos estudiado bien, o los han negado a la carrera sin haberlos estudiado bien. O también han pasado muchos años, a veces más de centenares de años para poder declarar si era o no era una aparición. Entonces, esa parte es positiva. El dicasterio, ¿verdad? Bajo la autoridad luego del Papa, Víctor Fernández, ¿verdad? Es el cardenal encargado, pues nos ha dicho que ahora no va solo el obispo, que era el que tenía normalmente, pues la decisión, sino que el obispo siempre va a seguir estudiando cualquier aparición dada en su diócesis, pero puede y debe estar en consonancia y en contacto con el dicasterio de Roma para ver cómo están las cosas. Y no va a tomar una decisión final sin que el dicasterio o la congregación de fe se lo autorice. O sea que esa es una diferencia de antes. Ahora también la otra, que es la que dije, solamente había tres opciones. Bueno, en todo lo que se ha hecho, que ha sido todo un equipo también, lo han estudiado. Después, la última palabra la tuvo el Papa, se lo presentaron el 4 de mayo y él aprobó este nuevo documento. Se llega ahora no a tres decisiones, a seis decisiones, para que realmente se pueda
de una manera mucho más clara, llegar a un feliz término. Vamos a ver, voy a usar primero las palabras, no se asusten, por el nombre latino, y luego voy a explicar lo que dice el documento. Nihil obstat, esa es la primera palabra, que se traduce no hay nada de obstáculo, o sea, nada impide. Nihil es nada, obstat, nada es un obstáculo, nada lo obstaculiza. Antes era nihil obstat para creer que son auténticas. Ahora aquí hay un cambio. Dice el documento, aunque no se expresa ninguna certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural del fenómeno, se reconocen muchos signos de una acción del Espíritu Santo en medio de una determinada experiencia espiritual y no se han detectado, al menos hasta el momento, aspectos especialmente problemáticos o arriesgados. Por ello, se anima al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a un lugar santo. Esto es importante. O sea que antes decía, consta de que son sobrenaturales. Ahora dice, no consta que no lo sean. O sea, no hay nada que lo obstaculice. Pero es que antes algunas personas tomaban esto como si tuviéramos que creer, por eso comencé la enseñanza, que al decir la iglesia apruebo estas apariciones, ya tendrían el mismo valor del, qué sé yo, de la Biblia, de la tradición de la iglesia, del magisterio, ¿no? Y por eso han querido quitarle como importancia a ese término, ¿verdad? De nil obstat, nada obsta, nada obstaculiza, pero ya cambió. Antes era, son aprobadas. Ahora no hay dificultad para que sean aprobadas. Es un cambio, yo diría que relativamente sustancial, pero es como para defender, para proteger y para acelerar un poquito más. Después tocaremos un poquito una opinión sobre cómo queda ahora Medjugorje. Otro, número dos, preoculis abeatur. Me hubiera gustado que hubieran puesto las expresiones en castellano, ¿verdad? Sí, hay que tener bajo los ojos, bajo la mirada, esa aparición, ese fenómeno, esa revelación, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar atentos con los ojos. Hay que tener a la vista, en los ojos, lo que dicen y lo que presentan. Bien, si bien se reconocen importantes signos positivos en este número 2, se advierten también algunos elementos de confusión o posibles riesgos que requieren un cuidado de discernimiento y diálogo con los destinatarios de una determinada experiencia espiritual por parte del obispo diocesano. Si hay escritos o mensajes, pueden ser necesaria una clarificación doctrinal. En la primera parte, no está ni lo está, ¿verdad? No había nada, nada en contra. Aquí hay alguna confusión, alguna duda, algún riesgo, y entonces dice, hay que estar, le vamos a decir una expresión un poco elegante para un documento se dice en Venezuela, hay que estar mosca, o sea, hay que estar muy atento. ¿Ah? Bueno, vamos ahora con la tercera. Curatur es un latín que se dice, téngase cuidado. Antes hay que estar así atentos, pero ahora hay que estar atentos con mucho cuidado. ¿Por qué? Se detectan varios o significativos elementos problemáticos, pero al mismo tiempo existe ya una amplia difusión del fenómeno y una presencia de frutos espirituales asociados a él que pueden verificarse. En este sentido,
se desaconseja una prohibición que pueda inquietar al pueblo de Dios. En todo caso, se insta al obispo diocesano a no alentar este fenómeno, a buscar expresiones alternativas de devoción y eventualmente a reorientar su perfil espiritual y pastoral. O sea que aquí ahora se le va diciendo al obispo, mire las posibilidades que tiene, estudie bien el caso. Ya llevamos tres, ¿verdad? Ni losta, preoculis habeatur, curatur, y ahora viene la otra, submandato, que significa bajo el mando, bajo la autoridad. Dice así, los problemas detectados no están relacionados con el fenómeno en sí, rico en elementos positivos, sino con una persona, una familia o un grupo de personas que hacen uso impropio del mismo. Se utiliza una expresión de beneficio económico particular o indebido, cometiendo actos inmorales o desarrollando una actividad pastoral paralela a la ya presente en el territorio eclesiástico, sin aceptar las indicaciones del obispo diocesano. En este caso, la dirección pastoral, ¿verdad?, del lugar específico donde se produce el fenómeno se confía o al obispo diocesano o a otra persona delegada por la Santa Sede, quien, cuando no pueda intervenir directamente, tratará de llegar a un acuerdo razonable. Entonces, es un caso que puede haber, digamos, posibilidades de que sea realmente algo de Dios y ha movido a la gente, pero hay unos contras bastante grandes. Entonces, cuando traen problemas, a veces de inmoralidad, a veces la persona hacen eso porque quieren hacer un negocio, etcétera, con una aparente aparición. Entonces dice, el obispo tenía que tomar una decisión. Está sobre el mandato del obispo, donde el obispo dice, a este lugar de apariciones no vayan. Prohíbo ir a ese lugar. Está bajo su mandato. No significa que no sigan estudiando, pero esa disciplina ya ha llegado porque se sabe que aunque haya elementos buenos tal vez, sin embargo, hay elementos bastante negativos que hacen bastante daño. Bueno, vamos ahora a otro. No lo prohíbe todavía, simplemente pone una disciplina. Vamos al otro. Prohibetur et obstruatur. O sea, el quinto punto creo que vamos es prohíbase y obstrúyase. ¿Qué significa esto? Aunque existen exigencias legítimas y algunos elementos positivos, los problemas y los riesgos parecen graves. Por ello, para evitar ulteriores confusiones o incluso escándalos que puedan minar la fe de los sencillos, el dicasterio pide al obispo diocesano que declare públicamente que no está permitida la adhesión a este fenómeno y que ofrezca simultáneamente una catequesis que pueda ayudar a comprender las razones de la decisión y a reconducir las legítimas inquietudes espirituales de esa parte de pueblo de Dios. Son como grados, ¿verdad?, en el estudio para que sea bien pura la decisión, que realmente se esté claro, no haya duda, no haya obstáculos auténticos. Vamos con el último, declaratio de non supernaturalitate. Vamos a ver si, esperen un segundito que hasta aquí me llegaba un segundito. Vamos a ver, se lo voy mientras tanto traduciendo, ¿verdad? Está diciendo aquí que la declaración de no sobrenaturalidad, que era lo que antes se decía, no está. O sea que aquí las tres de antes están metidas en seis grupos, seis grupos. Ya, entonces, todavía no consigo ahora creo que sí. Ya. En este caso, el obispo diocesano es autorizado por el dicasterio a declarar que el fenómeno se reconoce
como no sobrenatural. Esta decisión debe basarse en hechos, evidencias concretas y probadas. Por ejemplo, cuando un presunto vidente afirma que ha mentido o cuando testigos creíbles aportan elementos de juicio que permiten descubrir la falsedad del fenómeno, la intención errónea o la mitomanía. Entonces, creo que aquí está bastante claro. Voy a repetirlo por si alguien está conectándose ahorita. Antes era solo tres cosas, aprobado, ni los nada hay obstáculo. El último que vemos ahora, y era el segundo allá, está probado que no es auténtico. Y el otro está viéndose. Todavía no está claro si es auténtico o no. El primero, digamos que queda, y el último también, que sería el segundo. Los otros, pues son ahora cuatro puntos más. Y ahora, un comentario, porque me han preguntado también varias personas sobre Medjugorje. Bueno, Medjugorje es un caso especial. También la doctrina de este documento dice que el Papa en cualquier momento, por supuesto, tiene la autoridad para decidir él, o sea, independientemente de lo que sea reportado el obispo o no, lo tendrá en cuenta, por supuesto, pero él tiene la autoridad por encima incluso pues, del dicasterio o de la congregación de la fe. Esto es importante. Vamos ahora al hecho de Medjugorje. Medjugorje es un caso único. ¿Por qué? Porque antes de este documento, el Papa le había quitado esa jurisdicción al obispo de Mostar. Primero se lo dio a la Conferencia Episcopal de Yugoslavia por completo. Y luego, cuando termina no existe ya, porque no existía Yugoslavia, viene otro obispo, le vuelve a quitar la jurisdicción. Se sabe que esos obispos, porque eran primero uno, luego otro, iban a dictaminar que no eran auténticas las apariciones. Y el Papa le quitó la jurisdicción. Acuérdense que hubo la comisión Ruini por el Papa Benedicto, que estuvieron casi 4 años estudiando esto, ¿verdad? Los resultados se los dieron al dicasterio. Y ahí había una mano peluda, decimos en Venezuela, que quería cambiar las cosas y se entera al Papa. Esto es auténtico. Y el Papa le quita también la jurisdicción al dicasterio y lo toma él y dice, de Medjugorje me encargo yo. O sea, el caso de Medjugorje es una interpretación de quien les habla. Si el Vaticano dice otra cosa, pues habrá un cambio también, no creo. En el caso de Medjugorje, no es el obispo de Mostar, es el mismo Papa, claro. Él nombró un obispo, ¿verdad? Que esté en Medjugorje y que sea los ojos del Papa y él es el que maneja la pastoral, no tanto la veracidad o no de las apariciones. Ya hubo uno, Monseñor José, que ya se fue al cielo, ahora está Monseñor Aldo Cavalli sobre esto. Pero esto es un caso pues completo. Ya sabemos que cuando se decrete si Medjugorje es o no Nihilobstat, o sea que no hay nada que haya obstáculo, lo va a decir el Papa, el que esté de Papa, si este Papa u otro, solo Dios sabe, ¿verdad? Esto es importante. Segundo, con respecto al primer punto, hay un detallito aquí que me llamó mucho la atención, que dice así, era el primer caso de Nihilostat, nada obstaculiza. Dice así, se anima, en ese caso, ¿verdad?, al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a un lugar santo. O sea que cuando hay la primera sentencia, se le dice a los obispos, animen a la gente a que vayan. Ahora, en el caso de Medjugorje, quien ha escrito el decreto es el Papa. Aún no habiendo dado el nihilo hasta definitivo, el Papa dio un decreto de que los obispos
las diócesis, las parroquias, los párrocos, los sacerdotes pueden llevar peregrinaciones a Medjugorje. O sea que está reconociendo con este decreto el Papa Francisco una aprobación indirecta, esa expresión no está aquí, pero la uso con respecto a Medjugorje. Se está reconociendo que hay gracias en abundancia, eso lo ha dicho también. Y también el delegado de él lo ha dicho muchas veces, hay muchas gracias. Evidentemente hay frutos, ¿verdad? Muchísimos frutos. Y el Papa, pues, ha enviado también mensaje a Medjugorje. Y este delegado, con la autoridad del Papa, ha invitado a cardenales, a obispos, a que vayan a predicar a Medjugorje. O sea que, ¿qué digo con esto? No debemos tener ningún temor por este documento, para nada en la iglesia, pero mucho menos todavía para Medjugorje, porque es un caso bien diferente a los demás. De ahí que nosotros no podemos adelantar al juicio definitivo sobre la veracidad que dé la iglesia. Sabemos que la Virgen dijo en Medjugorje que cuando se revelen los secretos, por lo menos algunos, no sé, ella dijo los secretos, se aprobarán definitivamente las apariciones. Entonces, ¿están aprobadas definitivamente desde un punto de vista de una proclamación? No. ¿Están aprobadas indirectamente en cuanto que el mismo Papa reconoce que sí hay eh, frutos, gracia en abundancia, y que es bueno que vayan a confesar también, ya lo decía también el Papa San Juan Pablo II? Si yo no fuera Papa ya hubiera ido a confesar a Medjugorje, porque es el confesionario del mundo. Entonces, este nuevo decreto no nos dice nada en contra de Medjugorje. Y yo quería aclararles esto para que sepan cómo están las cosas, para que queden también tranquilos. Bueno, ese documento dice, por ejemplo, que cuando un obispo conoce un lugar, una cosa de estas, pues lo manda al Vaticano. Pero también que cuando él estudie, pues tiene que llevar gente preparada, capacitada. Incluso nombran un, un canonista, ¿verdad?, de derecho canónico, experto, un teólogo, y también una persona que tenga experiencia sobre este mundo, sobre este campo. Y por supuesto van a hacer un comité siempre de personas preparadas con respecto a esto. La iglesia es madre, es prudente y quiere realmente que nosotros caminemos en la verdad. Entonces, es verdad que hay un montón de cosas hoy en el mundo que hablan, las pasan a las redes y que no podemos tomarla. Es que lo dijo fulano de tal. Vea qué dice la iglesia. Dijo una cosa interesante también este documento, que por cierto se lo escucharon al Papa Francisco. Dice que el discernimiento que hace la jerarquía, en este caso el Papa para la Iglesia Universal, este dicasterio también para la Iglesia bajo la autoridad del Papa, y luego el obispo, que estará en comunión también con esta congregación de la fe, es el que nos da auténticamente la certeza, la seguridad de que ese dictamen que se está dando es auténtico. Claro, ese discernimiento que es un carisma del Espíritu Santo. Y a la jerarquía se le ha dado esa gracia de poder discernir. Hay que orar por ellos para que sean dóciles al Espíritu Santo. Ellos verán los frutos, verán los testimonios, verán los escritores, verán que todo lo que se ha dicho ahí, lo que se ha escrito por parte de los videntes o supuestos videntes, están en auténtica armonía con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia y la doctrina de la Iglesia. O sea, tienen argumentos de estudio, ¿verdad? Para luego dar el discernimiento, esa es la palabra. Hay que discernir. A mí a veces me llegan, mire, yo escuché y vi que va a haber esto y esto y esto. Digo, ¿qué ha discernido la iglesia sobre eso? No, nada todavía, entonces no lo crean. No lo crean porque se van a poner nerviosos, se van a poner llenos de ansiedad, de angustia.
Y fíjese, la Virgen María no viene a meternos miedo, viene a darnos los remedios para solucionar los problemas, viene a estar con nosotros. Así que no debemos temer nunca de miedo. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes de una manera muy sencilla, pues no digamos como una cátedra, sino como con el corazón, como un hermano, un amigo que les da solamente lo que les estoy diciendo no lo he leído más que en el documento, o sea, no he leído ningún comentario de otra persona, nada, nada, solo lo he sacado del documento, o sea que es solo una opinión del padre Inocencio Llamas, creo que soy fiel a lo que dice este documento. Por supuesto, seguimos profundizando todavía, porque siempre los documentos de la Iglesia es bueno profundizarlos. Muchas gracias, les bendigo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias.